Cuando pensamos en Escocia, ciertas imágenes vienen casi automáticamente a la mente. Valles cubiertos de niebla, lochs oscuros y silenciosos, Nessie, castillos aislados, azotados por el viento. Esta visión del país se ha construido a lo largo de la historia, pero también a través del cine. Películas como Braveheart o Highlander han consolidado la idea de una Escocia hecha de clanes, combates y territorios salvajes. Y la realidad no está tan lejos del mito. Escocia cuenta con más de 30.000 lochs y más de 2.000 castillos repartidos por sus paisajes. Para esta nueva serie, hemos decidido mostrarles Escocia a través de 5 películas: los paisajes salvajes de las Highlands, la costa oeste, la isla de Skye, Glasgow y Edimburgo. Bienvenidos a Escocia. Escocia ocupa el tercio norte de la isla de Gran Bretaña. Desde el Acta de Unión de 1707, forma parte del mismo Estado británico, pero ha conservado su propio parlamento, su propio sistema jurídico y su propia cultura. Una nación en sí misma, dentro de un mismo Estado. Algo más de 5 millones de habitantes repartidos en un territorio de grandes espacios. El país se divide de forma natural en dos. Al sur, las Lowlands, donde se concentran las grandes ciudades, Glasgow y Edimburgo. Al norte, las Highlands, donde el paisaje cambia, más abrupto, más abierto, más silencioso. Al oeste, la costa se fragmenta en penínsulas, lochs marinos e islas. Nuestro punto de entrada, el aeropuerto de Edimburgo, en el corazón de las Lowlands. Aterrizamos a última hora de la mañana. Equipaje recogido, coche recogido. Tomamos la carretera. En Escocia, la carretera forma parte del viaje, pero las distancias pueden ser engañosas. Las carreteras son estrechas, sinuosas, y los paisajes atraen constantemente la mirada. Aquí, incluso un trayecto corto puede llevar mucho más tiempo de lo previsto. Primera parada en Falkirk. A orillas del canal Forth y Clyde se alzan los Kelpies, 2 inmensas cabezas de caballo de acero, 30 metros de altura. Rinden homenaje a los caballos Clydesdale que antiguamente tiraban de las barcazas a lo largo de este canal, el corazón industrial de la Escocia del siglo XIX. Pero su nombre viene de otra parte. En las leyendas escocesas, los kelpies son espíritus del agua, criaturas capaces de tomar la forma de caballos para atraer a los viajeros hacia su perdición. Industria y mito, las dos caras del país, ya reunidas aquí, a pocos kilómetros de Edimburgo. Retomamos la carretera, el acero frío de los kelpies en el retrovisor. Dirección Stirling. Al llegar nos instalamos unos minutos en una terraza. Ante nosotros, la ciudad parece casi discreta, pero detrás de estas fachadas tranquilas se esconde uno de los lugares más estratégicos de la historia escocesa. Durante siglos, Stirling fue la llave del país. Quien controlaba esta ciudad controlaba el paso hacia el norte,
el umbral entre las Lowlands y las Highlands. Terminamos nuestro café y subimos a pie hacia el casco antiguo. La pendiente se hace notar rápidamente. Las calles se estrechan. Las fachadas antiguas parecen inclinarse unas hacia otras. Piedra oscura, frontones irregulares, muros que parecen haber atravesado los siglos sin moverse realmente. Fue en estos alrededores donde la historia de Escocia cambió. En 1297, en el puente de Stirling, William Wallace rechazó al ejército inglés. La batalla que inspiró Braveheart. Unos kilómetros más lejos, en Bannockburn, Robert de Bruce selló en 1314 la independencia del reino. Pero al caminar por estas calles, lo que primero llama la atención no es la historia, es la atmósfera. La piedra desgastada por el viento, las callejuelas silenciosas. Esa sensación de que la ciudad nunca abandonó realmente la Edad Media. Continuamos hasta el Old Town Cemetery. El cementerio se extiende sobre la colina, justo al lado de la iglesia de Holyrood, una de las más antiguas de Escocia que aún sigue en actividad. Fue aquí donde en 1567 fue coronado James VI. Tenía 13 meses. Más tarde se convertiría en el primer rey en unir las coronas de Escocia e Inglaterra. Alrededor de la iglesia, las tumbas descienden suavemente por la pendiente. Algunas piedras permanecen rectas, otras se inclinan bajo el peso del tiempo. El musgo borra poco a poco los nombres. Bajo nuestros pasos, descansan generaciones de Stirling, comerciantes, soldados, familias enteras, de las que a veces solo queda una fecha grabada en la piedra. Y frente a nosotros, dominándolo todo, aparece el castillo. Masivo, posado sobre su espolón rocoso. Durante siglos, fue una de las principales residencias de los reyes de Escocia. Nos contentamos con observarlo desde el exterior. Pero desde esta altura, se entiende inmediatamente por qué este lugar era tan estratégico. Todas las rutas parecen pasar por aquí. Al descender de nuevo hacia la ciudad, dos estatuas siguen atrayendo la mirada. Rob Roy MacGregor, el hombre de los clanes y de las montañas, y Robert Burns, el poeta nacional, el que dio voz al alma escocesa. La pluma y la espada. Stirling concentra todo eso en unas pocas calles, una ciudad, un paso, el lugar donde Escocia empieza a cambiar de rostro antes de girar hacia las Highlands. Apenas salimos de la ciudad, los paisajes empiezan a cambiar. El clima cambia con la misma rapidez. En Escocia, el sol, el viento y la lluvia pueden sucederse en cuestión de minutos. Por eso un impermeable es imprescindible cuando se viaja por las Highlands. Las colinas se acercan, las carreteras se estrechan y el campo escocés se abre ante nosotros.
Primera parada, Dune Castle, una fortaleza del siglo XIV notablemente bien conservada, situada a orillas del río Tate. Muros altos, macizos, sorprendentemente bien preservados. Los aficionados al cine y a las series quizá lo reconozcan. Ha servido como escenario para varias producciones, entre ellas Monty Python and the Holy Grail y la serie Outlander. Al retomar la carretera, nos espera otro encuentro típicamente escocés. En los prados aparecen las famosas Highland Cows o Highland Coos. Con su largo flequillo y sus imponentes cuernos, estas vacas son uno de los símbolos de las Highlands. Nos detenemos 30 segundos, justo el tiempo de observarlas, ignorarnos. La carretera bordea después el Loch Lubnaig, un lago largo y estrecho, rodeado de colinas boscosas. Algunas áreas permiten detenerse para admirar el paisaje. Cuanto más avanzamos, más espectaculares se vuelven los paisajes. La carretera A82 nos conduce hacia uno de los paisajes más impresionantes de Escocia, Glencoe. A menudo considerada una de las rutas panorámicas más hermosas del país, atraviesa un entorno a la vez salvaje y monumental. La región también es un verdadero paraíso para los senderistas, con innumerables rutas que recorren las montañas y los valles que rodean el Glen. Este valle glaciar, esculpido hace miles de años, está hoy rodeado de montañas oscuras y abruptas que se elevan bruscamente desde el fondo del valle. Un poco más adelante, la carretera atraviesa una zona boscosa, donde varias pequeñas cascadas descienden por las rocas a lo largo del camino. Nada monumental, pero lo suficiente para invitar a detenerse unos instantes y escuchar el sonido del agua. Varios miradores permiten hacer breves paradas en el camino, entre ellos el Three Sisters Viewpoint, uno de los panoramas más famosos de Escocia. Este nombre hace referencia a tres crestas bien marcadas del macizo Videa Nambian, alineadas sobre el valle, y que evocan a tres inmensas hermanas vigilando el Glen. Es una parada imprescindible en la A82, perfecta para fotografías con el río y los acantilados basálticos de fondo. Pero Glencoe no es conocido solo por sus paisajes. También fue el escenario de uno de los episodios más trágicos de la historia escocesa. En 1692, miembros del clan MacDonald fueron masacrados aquí por tropas gubernamentales después de haberles ofrecido hospitalidad. Una traición que marcó profundamente la historia de las Highlands. 38 hombres asesinados mientras dormían por quienes habían compartido su techo. Una traición en un país donde la hospitalidad era una ley. Tres espolones rocosos dominan el valle y se recortan en la niebla. También descubrimos la zona del Ralston Cairn, donde la carretera serpentea en pleno corazón de las montañas. Se entiende rápidamente por qué esta región se utiliza con frecuencia como escenario cinematográfico. Al continuar hacia el oeste, los paisajes se vuelven aún más salvajes. En total,
Desde Stirling hasta nuestro alojamiento, habremos recorrido unos 110 millas, es decir, algo más de 175 kilómetros. Pero en Escocia, las distancias no siempre significan gran cosa. Las carreteras son estrechas, sinuosas, y los paisajes invitan constantemente a detenerse. Aquí, la carretera forma parte del viaje. Cuando llegamos a nuestro alojamiento para la noche, el día ya está llegando a su fin. A la mañana siguiente, la luz entra suavemente. Afuera, varios conejos cruzan el césped sin prisa, indiferentes, perfectamente en su lugar. Hay algo tranquilizador en esa indiferencia, un mundo que existe sin nosotros y que continúa. Retomamos la carretera. El Ben Nevis alcanza los 1345 metros y es la montaña más alta de Escocia, del Reino Unido y de todas las islas británicas. Su cima suele estar muy a menudo oculta por las nubes, lo que hace que aparezca y desaparezca regularmente en la niebla de las Highlands. Se adivina sin llegar a verlo del todo, como si la montaña decidiera lo que muestra y lo que guarda. No nos detenemos mucho tiempo. Poco después del pueblo de Invergarry, aparecen las ruinas de Invergarry Castle, situadas a orillas del Loch Oich. Hoy, solo quedan algunos muros de esta antigua fortaleza del clan MacDonnell, pero el lugar conserva una atmósfera particular. Algunos lugares no necesitan que uno se quede para imponerse. Más adelante, el Loch Lochy, uno de los lagos que forman el Great Glen, esa falla natural que atraviesa Escocia de noreste a suroeste, como una cicatriz geológica. El agua es oscura, el reflejo nítido. Nos detenemos un momento para mirar, y luego seguimos. Y luego, al borde de la carretera, llamas. Nadie sabe realmente qué hacen allí, pero están allí, impasibles, en un paisaje que no había pedido nada. Escocia reserva este tipo de sorpresas. Llegamos a Fort Augustus, en el extremo sur del Great Glen. Hoy el pueblo parece tranquilo, pero su nombre recuerda a otra época, la de los clanes, las rebeliones y los fuertes militares que vigilaban las Highlands para mantenerlas bajo control. Del fuerte casi no queda nada. Las piedras se utilizaron para construir una abadía benedictina en el siglo XIX, exactamente en el mismo lugar. La historia militar ha desaparecido bajo muros más pacíficos. Hoy es el canal el que estructura el pueblo. El Caledonian Canal conecta el Mar del Norte con el Atlántico utilizando los lochs del Great Glen. Aquí, 5 esclusas sucesivas permiten salvar casi 20 metros de desnivel. Una escalera de agua en pleno centro del pueblo. Las compuertas se abren, el agua sube, los barcos se elevan por niveles sucesivos bajo la mirada de los transeúntes. Es lento, preciso, casi hipnótico. El sol finalmente aparece. Nos instalamos en una terraza, un momento en el que el viaje deja de acelerarse, y nosotros con él.
A pocos kilómetros al norte, Invermoriston, nos detenemos para observar de cerca un puente de piedra de un solo arco que cruza los rápidos del río Moriston. Fue construido en 1813 por Thomas Telford, el mismo ingeniero que diseñó el canal de Fort Augustus. Debajo, el agua se acelera entre las rocas. El estruendo del río resuena sordamente contra los arcos de piedra. El agua hierve, escupe espuma y se sienten las salpicaduras frescas subir hasta el parapeto. En la temporada adecuada, se puede ver a los salmones remontar la corriente, saltando fuera del agua para superar las cascadas. Con el ruido del río aún en los oídos, retomamos el volante. Unos kilómetros más adelante, los árboles se apartan para revelar una extensión de agua casi negra, inmóvil y que parece infinita. Estamos en la orilla sur del Loch Ness. Por mucho que conozcamos la historia, que sepamos que todo empezó con un engaño. Ante esta extensión oscura, lo irracional vuelve a imponerse. Se fija la mirada en el agua, y en el fondo, no se puede evitar esperar ver una sombra romper la superficie. Y ahí reside toda la fuerza de este mito. El loch es largo, estrecho, con una profundidad de 227 metros, uno de los lagos más voluminosos de Europa en términos de masa de agua. En verano, sus aguas se mantienen a 9 grados, opacas. Es precisamente esta opacidad la que alimentó el mito. Nessie nació en 1934 a partir de una fotografía publicada en el Daily Mail. Una silueta oscura emergiendo del agua, rápidamente bautizada como la foto del cirujano. Resultó ser un engaño completamente fabricado, un modelo hecho a partir de un juguete fijado sobre un submarino en miniatura. La confesión no llegó hasta 1994, pero el lago no necesita al monstruo para impresionar. Basta con recorrer sus orillas para comprender por qué las leyendas se instalaron aquí. En Drumnadrochit hacemos una parada inesperada. La Great Glen Distillery se presenta como la destilería artesanal más pequeña de Escocia. Y al cruzar la puerta, se entiende por qué. Una antigua tienda reconvertida, un solo alambique, pulido a mano, que cabe en la habitación. La visita se realiza en un grupo reducido. Allí nos explican cómo se seleccionan los botánicos. In our flavour baskets, because it's Inverness, is golden chanterelle mushrooms, lingonberry, which is a little red currant, okay, sugar kelp, which is a seaweed. In here is elderflower. Cómo cada lote se macera, se destila, se embotella y se etiqueta aquí mismo, manualmente, en solo unos cientos de ejemplares. And the liquid becomes a vapour. The vapour goes up here, down here, gently steaming and infusing all these beautiful flavours in here. Down here, into this lovely cool pipe. Aquí no se produce whisky, se produce ginebra. Una ginebra que realmente refleja su territorio. El agua proviene del Loch Ness. Las plantas crecen alrededor. Nos vamos con una botella. Ese tipo de pausa que no se planifica y que nunca se lamenta.
Justo al lado se encuentra el Loch Ness Center, el museo oficial dedicado a la leyenda de Nessie. Para quienes quieren comprender la historia del mito en detalle, la primera mención de esta criatura fantástica se remonta al año 565. Las expediciones de búsqueda, las tecnologías de sonar desplegadas y los testimonios acumulados durante siglos. Inverness se encuentra en la desembocadura del río Ness. Es la capital de las Highlands. No tiene ni el poder de Edimburgo ni la energía industrial de Glasgow, pero tampoco intenta competir. Aquí, el ritmo es diferente. Caminamos sin prisa, dejando que la ciudad nos envuelva poco a poco. El castillo domina las orillas del río desde su promontorio rocoso. Una silueta maciza, de tonos rosados, visible desde casi todo el centro de la ciudad. Construido en arenisca roja en 1836 por el arquitecto William Byrne, reemplaza una fortaleza medieval del siglo XI que fue destruida varias veces, especialmente por los jacobitas en 1746. Albergó un tribunal y una prisión. Restaurado, está abierto al público desde finales de 2025 con la Inverness Castle Experience. Exposiciones inmersivas, vistas panorámicas y la historia de los clanes MacDonald y Fraser. Seguimos a lo largo del río Ness. El agua fluye tranquila, casi susurrando. Los campanarios marcan las orillas. Desde hace siglos, Inverness es un centro espiritual y administrativo de las Highlands. La arquitectura victoriana ha definido sus contornos. Un puente, escaparates. El sonido discreto de una ciudad que vive a su propia escala. El Victorian Market, construido en 1870, se abre bajo sus vidrieras como un refugio interior. Una constelación de pequeños comercios independientes, mezclándose los aromas de pan recién hecho y fritura. Nos sentamos allí para comer. Un fish and chips. Simple, caliente, crujiente. Inverness no intenta impresionar. Acoge. Y a veces eso es suficiente. A unos 20 kilómetros al oeste de Inverness, un pueblo discreto. Beaulieu vendría del francés antiguo, Beaulieu. Basta quedarse unos minutos para entender por qué. Y al fondo de una plaza, descubrimos las ruinas de un priorato. Fundado en el siglo XIII por monjes vallombrosanos, hoy solo quedan los muros exteriores y una nave abierta al cielo. La hierba crece entre las piedras. Las ventanas góticas enmarcan la luz como marcos sin vidrieras. El viento circula libremente donde antaño hubo cantos. Mary Stuart, reina de Escocia en el siglo XVI, habría venido aquí durante uno de sus viajes por las Highlands.
La noche se acerca y retomamos la carretera en dirección a nuestro alojamiento. En el camino, a lo largo del Loch Ness, descubrimos por debajo de la carretera las ruinas del castillo de Urquhart. Mucho antes de este castillo del siglo XIII, ya existía una fortificación en este promontorio. Durante siglos cambió de manos, escoceses, ingleses, clanes rivales. En 1692 fue parcialmente destruido para evitar que cayera en manos de los jacobitas. Al llegar a nuestro alojamiento, delante de nosotros, un corso no se mueve de inmediato. Nos mira y nos deja apenas el tiempo de sacar el teléfono y filmarlo durante un breve instante. Luego desaparece en el bosque. Mañana dejaremos estas tierras para dirigirnos hacia una isla azotada por los vientos, moldeada por la roca y el agua. Un territorio que muchos consideran uno de los paisajes más espectaculares de Europa, la isla de Skye. Hasta pronto para nuevos descubrimientos.